Buenas estudiantes, en el video anterior vimos ciertos aspectos de la guía para el análisis literario. Voy a continuar con lo que hace falta y empezaríamos con el tono literario. El tono literario es precisamente la actitud del narrador con respecto a lo que él está relatando. Ese tono es normalmente la emoción que nos refleja el estilo narrativo del narrador. Por ejemplo, no sé si a ustedes les ha ocurrido que cuando leen un correo, cuando leen un artículo de periódico, entre otros textos, notan cierto tono o cierta intención del autor. A eso le llamamos tono, ¿ok? Con qué emoción él está escribiendo el texto. Y casi siempre queda registro dentro del texto. Entonces, por ejemplo, hablamos del tono misterioso. Este permite la intensificación de la atención dentro del texto. Se puede encontrar a partir de ciertas descripciones de situaciones, oraciones cortas, utilización de puntos suspensivos, y normalmente tiene un objetivo final que es provocar el miedo. El tono incisivo es cuando se critica con ironía y con una forma cruel y con mala intención cierto tema o cierta persona. El tono moralista es la exaltación y la defensa de los valores morales. Normalmente intentan dejar una enseñanza en el lector. El tono objetivo es básicamente cuando el narrador o la persona que nos está hablando emplea la tercera persona y trata de mantener cierta distancia con respecto a lo que él está hablando, precisamente porque no da su opinión con respecto al tema. Recordemos que el objetivo es lo único que yo observo y a la hora de observarlo lo comento, pero lo comento desde una perspectiva completamente imparcial, sin ningún tipo de subjetividad ni posición al respecto. El tono oculto es cuando se utilizan figuras retóricas o un lenguaje rebuscado. El tono personal es cuando se narra en primera persona, ¿ok? Y se da una visión personal de los hechos narrados. El tono despectivo es más bien cuando se expresa cierto desprecio hacia algo o alguien, ¿ok? Todos estos tonos también los podemos aplicar a nivel de textos no literarios. En textos no literarios también se puede dejar entrever ciertos tonos. Entonces, la idea es que ustedes determinen cuál es el tono que se delata en el texto. Hay diferentes formas de ubicar a los personajes, ya sea a nivel de la creación, la función o la caracterización. A nivel de creación vamos a hablar de personajes planos o redondos. El personaje plano es el que no cambia, es previsible. O es un personaje bueno o es un personaje malo. No es un personaje que tenga cierta mezcla de características como sí sucede en el caso del personaje redondo. El personaje redondo puede que tenga ciertas características que hacen de su personalidad alguien bueno y a la vez malo, ¿ok? Es decir, tiene características en función de una personalidad mucho más real, ¿ok? ¿Por qué? Porque las personas somos buenas y malas a la vez. Tenemos características que nos ayudan a salir adelante, como tenemos características que no nos gustan tanto de nuestra personalidad. Entonces, un personaje redondo es precisamente aquel que tiene una mezcla de características y además evoluciona psicológicamente. El personaje redondo aprende de sus errores o incluso puede cambiar para mal. Por ejemplo, un personaje que tal vez era bueno y los golpes de la vida lo fueron cambiando hasta el punto de volverse cada vez mucho más iracundo, ¿ok? Entonces, son dos tipos a nivel de creación, plano y redondo. Plano es que no cambia y redondo es que evoluciona. A nivel de función tenemos un personaje principal que, en el caso del personaje principal, el relato gira en torno a él. Un personaje secundario, el cual tiene menor importancia y ayuda al principal a conseguir sus objetivos. Un antagonista que se opone completamente al principal. Y la caracterización se puede dar de forma directa o indirecta. A nivel directo, encontramos una descripción física, psicológica, cognitiva del personaje. Se muestra que el personaje es alto, que es bajo, que tiene cierto color de ropa, que tiene cierto color de cabello, que tiene cierta personalidad.
En cambio, en el indirecto tenemos que ir descifrando cómo es el personaje a partir de sus acciones. Son sus acciones los que me van determinando la forma de ser del personaje. A través de la caracterización de los personajes vamos a utilizar diferentes tipos de palabras para referirnos, por ejemplo, a los rasgos físicos, rasgos psíquicos y a los rasgos biográficos. Para poder hacer un retrato, es decir, cuando hablamos de la caracterización directa, hacemos un retrato del personaje, una descripción física y moral. Para poder referirnos a los rasgos físicos, ¿ok? Para poder referirnos a los rasgos físicos o a la vestimenta, hablamos de prosopografía, ¿ok? Siempre que se mencionen rasgos físicos, ustedes tengan que analizarlos, van a hablar de prosopografía. Cuando hablemos de rasgos psíquicos o morales, vamos a hablar de etopeya, ¿ok? Rasgos físicos, prosopografía, etopeya y rasgos psíquicos. Morales, ideales, gustos, es decir, la personalidad del personaje. Y biografía son los rasgos biográficos, como el nombre, la edad, el oficio, de dónde viene, cuál es su condición social. El tiempo vamos a encontrarlo en dos formas, externo e interno. En el caso del tiempo externo es la época en la cual se narra la obra. El interno es cómo se ordena cronológicamente. El tiempo suele transcurrir, ¿ok?, en la mayoría de las obras de forma lineal. Sin embargo, en algunas ocasiones vamos a ver cómo ese orden lineal se altera, ¿ok?, a una forma no lineal o lo que conocemos como anacronía, ¿ok? Cuando encontremos textos en donde se altera el orden, vamos a hablar de anacronía. Vamos a encontrar dos formas de anacronías, analepsis y prolepsis. En el caso de la analepsis es lo que también conocemos como retrospección o flashback. Preferiblemente utilicemos los términos ya sea analepsis o retrospección, ya que flashback es un anglicismo, es decir, es una palabra de origen inglés y por lo tanto se los coloco acá para que logren reconocerlo. Sin embargo, no es recomendable que lo usen a nivel de análisis literario. Entonces, cuando hablemos de analepsis y retrospección, es cuando los acontecimientos se dan en un orden de la historia. Por ejemplo, según el orden lineal, se dan hechos que tuvieron que haberse mencionado antes, es decir, se recuerdan hechos o se mencionan hechos del pasado. Normalmente este tipo de anacronía se utiliza en textos que inician en in media res, ¿por qué? O incluso in extrema res. En este tipo de narraciones es necesario volver al pasado para reconstruir el principio de la historia. En el caso de la prolepsis o anticipación o flash forward, que recordemos, no utilicemos este término, utilicemos prolepsis y anticipación para referirnos cuando en el texto se anticipan acontecimientos, es decir, se va hacia el futuro. En el caso del espacio son los ambientes geográficos y sociales en los cuales se desarrollan las acciones, ¿ok? Entonces, podemos distinguir diferentes tipos de espacios como un espacio único, ¿ok? Donde, por ejemplo, qué sé yo, si los hechos ocurren en una sola habitación, entonces hablamos de un espacio único. Si más bien se están dando en diversos lugares, en una casa, en una iglesia, en otro país, y se mencionan diferentes lugares en la historia, hablamos de espacio múltiple. También hablamos de un espacio realista cuando nos resulta creíble lo que se nos está contando, o fantástico si más bien es un espacio extraordinario producto de la imaginación con elementos irreales. Interior cuando el lugar es cerrado, como por ejemplo una casa, una iglesia, y los personajes no salen de ese lugar. Exterior cuando más bien los personajes se encuentran en ambientes abiertos como plazas, en una cancha de fútbol, entre otros. Rural, cuando se dan en lugares de campo, donde hay campesinos, calles angostas, donde hay cultivos. Urbano, cuando hablamos de lugares con edificios, carros, calles amplias. Un lugar ameno es ese lugar agradable, también conocido como locus amoenus en latín. Es un lugar que nos transmite tranquilidad, paz, o es un lugar siniestro, tenebroso, un lugar que me provoca miedo, ¿ok? También conocido como locus terribilis en latín.
También vamos a encontrar el diálogo entre los personajes. Podemos encontrar un texto narrado, que es cuando se muestra lo que hacen los personajes sin mencionar lo que dicen. El estilo directo, que es la conversación entre personajes, normalmente lo vamos a encontrar marcado a través de guiones, comillas, dos puntos. El estilo indirecto, que es cuando el narrador menciona lo que piensan los personajes, pero los personajes no hablan por sí mismos. Es decir, hay ausencia de guiones, comillas, puntos. Y el monólogo es cuando el personaje habla consigo mismo. Los recursos estilísticos se utilizan para embellecer la obra. Es cuando hablamos del estilo del autor. ¿Okay? ¿Qué recursos estilísticos utiliza el autor para darle belleza a su obra? Encontramos recursos fónicos, sintácticos y léxicos semánticos. En el caso de los recursos fónicos, es cuando los recursos están enfocados en el uso del sonido para lograr un efecto estético, como por ejemplo la aliteración, la onomatopeya, la paranomasia, el calámbur, el retruécano, la similicadencia. En el caso de la aliteración, vamos a encontrar que se da cierta repetición de sonidos a lo largo de un verso, como por ejemplo con el ala aleve de leve abanico de Rubén Darío. Aquí se da una repetición de la L, ¿ok? Entonces vamos a estar escuchando este sonido constantemente en el verso. La onomatopeya es la imitación de un sonido, ya sea natural o artificial, como por ejemplo tic-tac, boom, kaboom, ¿ok? Luego, la paranomasia es cuando se colocan palabras de pronunciación parecida, es decir, parónimos, pero de significado diferente, como por ejemplo, todo chilla abierto y hay que empezar como tontos, como tantos y como todos. Vean que aquí lo que se da es un cambio consonántico y vocálico, O, A, y aquí D por la T, ¿ok? Entonces se da cierta consistencia de palabras con una pronunciación similar. El calámbur es una figura que consiste en agrupar palabras o agrupar sílabas para surgir, o más bien para crear una nueva palabra con un significado nuevo. Por ejemplo, condados, vean que esta está separada, condados, dados, ganan condados, ¿ok? Condados de lugares, condados de ciudades. Entonces, condados separado, ¿verdad? Ganan condados. A la hora de unir estas dos palabras, surge una nueva. El retruécano es la repetición en orden inverso de las palabras y que produce un efecto o sentido contrario. ¿O cuál es más de culpar aunque cualquiera mal haga? La que peca por la paga, el que paga por pecar. ¿Ok? Entonces vean que se dan sentidos contrarios, el que peca por la paga, ¿ok? El que está pecando por el dinero y el que paga por pecar. Entonces se dan sentidos contrarios con el uso de las mismas palabras o las mismas raíces. La similicadencia es la figura que se produce cuando todos los miembros tienen una terminación común, ¿ok? Se puede dar una repetición a nivel de declinación, es decir, a nivel de terminación de la palabra, los verbos en igual modo tiempo. En este caso encontramos un verbo en primera persona en futuro, o palabras de sonido semejante, como por ejemplo iré, buscaré, hablaré y dispondré. A eso se le denomina similicadencia. También encontraremos recursos sintácticos que afectan la estructura de las frases, como la anáfora, la epífora, la epanadiplosis, el polisíndeton, el asíndeton, el pleonasmo, la elipsis, el paralelismo, el hipérbaton, la enumeración y la derivación. En el caso de la anáfora, la repetición de una o más palabras al principio de dos o más versos, como por ejemplo por qué y por qué. La epífora es el contrario de la anáfora, se da la misma repetición, pero al final de un verso o periodo, ¿ok? Como por ejemplo callarle y callarla. La epanadiplosis es cuando se repite una palabra tanto al principio como al final del verso, como crece su furia y la tormenta crece, crece y crece. El polisíndeton es una figura de construcción que repite las conjunciones en un
poema, por ejemplo, en un texto. Puede darse ya a nivel eh, lírico o a nivel narrativo también, o incluso a nivel escrita. O sea, se puede utilizar para cualquiera. Este tipo de figura repite precisamente las conjunciones. En este caso se da una repetición de la conjunción copulativa y el santo de Israel abrió su mano y los dejó y cayó y el caballo y el caballero, ¿ok? Entonces una repetición de conjunciones. En el caso de la síndeton es completamente lo contrario a la polisíndeton. ¿Por qué? Porque el polisíndeton precisamente hace uso de repetición de conjunciones, mientras que el asíndeton los elimina a partir de comas, ¿ok? Entonces cuando vean ustedes enumeraciones con comas es porque se está utilizando un asíndeton. El pleonasmo es cuando se utiliza una expresión que repite la misma idea para reforzarla. Es lo que conocemos también dentro del pleonasmo vicioso como redundancia. Lo vi con mis propios ojos. Ya el verbo ver está haciendo referencia a ver con los ojos. Utilizar mis propios ojos es una expresión redundante. La elipsis es cuando se suprimen palabras sin que se dificulte la comprensión, como por ejemplo Gloria llamaba a la pena, llamaba a la cárcel, llamaba a libertad. Entonces aquí se está utilizando la elipsis para suprimir el verbo llamaba para no repetirlo. El paralelismo es la figura que repite la estructura dentro de un texto, como por ejemplo de medio arriba Romanos, de medio abajo Romeros. Se repite la misma categoría gramatical, por ejemplo, sustantivo, romanos, romeros, adverbios arriba, abajo, es decir, se utiliza la misma estructura. El hipérbato es la figura que altera el orden de las oraciones, normalmente para darle mayor ritmo, para darle mayor musicalidad, como por ejemplo, volverán a las golondrinas a tu balcón sus nidos a colgar. Yo normalmente utilizo como ejemplo a Yoda, porque Yoda utiliza precisamente el hipérbaton para darle una alteración a las oraciones que menciona. El orden lógico de esta sería, por ejemplo, las golondrinas volverán a colgar sus nidos en tu balcón. La enumeración es una figura del pensamiento que consiste en enumerar de forma rápida y animada las partes de un asunto, como por ejemplo el rudimentario laboratorio, sin contar una profusión de cazuelas, embudos, retortas, filtros y coladores, estaba compuesto por un atanor primitivo, una probeta de cristal de cuello largo y angosto, imitación del huevo filosófico y un destilador construido por los propios gitanos. Aquí vemos una enumeración de diferentes elementos de un laboratorio. La derivación es cuando se utiliza en un mismo periodo dos o más voces de la misma raíz, como por ejemplo duro recuerdo, recordar. Ambas palabras provienen de la misma raíz. También vamos a encontrar recursos léxicos semánticos que se basan en la relación que existe entre el significado y el significante de las palabras, como por ejemplo sinestesia, antítesis, paradoja, epíteto, hipérbole, símil, metáfora, sinécdoque, metonimia y alegoría. La sinestesia es cuando se produce un cambio de sensaciones atribuyendo un sentido a las sensaciones propias de otro. Por ejemplo, una música dulce, aquí se mezcla el sentido auditivo y el sentido gustativo, ¿ok? Entonces cuando se mezclan sensaciones, la música no puede ser dulce, sin embargo se utiliza para hacer un refuerzo de sensaciones. La antítesis es cuando se contraponen dos palabras o expresiones de significado opuesto o contrario, como por ejemplo, cuando estoy alegre lloro, cuando estoy triste me río. Alegre y triste son antónimos, lloro y río son antónimos, y se coloca precisamente como para contraponer ideas. La paradoja consiste en utilizar conceptos o ideas que son contradictorias entre sí, pero que, pueden carecer de sentido a nivel literal, pero a nivel significativo puede adquirir mucho más sentido o significado dentro del texto. Por ejemplo, es mala suerte ser supersticioso. Normalmente una persona supersticiosa es aquella que cree en ciertos objetos o acciones que le van a traer suerte, ¿ok? Entonces, más bien ser supersticioso es contradictorio que tenga mala suerte.
El epíteto es cuando se utilizan adjetivos propios del sustantivo que se está mencionando, como por ejemplo verde hierba, fresco viento, blanco lirio, colorada rosa. Ya se sabe que el viento es fresco, entonces y normalmente se antepone, casi siempre va antes del sustantivo. Entonces fresco, adjetivo, viento, sustantivo. La hipérbole es cuando se da una exageración para expresar mayor intensidad de lo que se desea comunicar, ¿ok? Entonces, por ejemplo, por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. Es imposible que a uno le duele el aire, ¿verdad? O el corazón por amor, o el sombrero por amor. Entonces es una exageración. El símil es cuando se utilizan dos términos para compararlos, uno real y otro imaginario. Entonces se da una comparación directa a través de un nexo comparativo. ¿Cuáles son los nexos comparativos? Como, igual que, similar a, semejante a. Por ejemplo, tu boca como lirio que derrama licor al alba. Entonces se utiliza el nexo como para comparar la boca con el lirio. La metáfora corresponde a la identificación de dos conceptos o elementos, un término real y otro término imaginario que se asocian de manera indirecta. ¿Por qué? Porque no tienen nexos comparativos. El cocodrilo es un zapato desclavado, ¿ok? ¿Por qué se compara el cocodrilo con un zapato desclavado? Porque un zapato desclavado es aquel zapato que se abre, entonces se asemeja la forma del zapato desclavado con el hocico del cocodrilo. La sinécdoque es cuando se utiliza una parte para nombrar un todo, como por ejemplo quedó sola con 3 bocas que alimentar. La figura se refiere a 3 bocas, es decir, 3 personas que tiene que alimentar. Entonces se refiere a una parte del cuerpo para referirse a todo el sujeto. La metonimia se utiliza para sustituir un término real por un término imaginario, ya sea por dependencia, causalidad o contigüidad. Si es por causalidad, tenemos la de causa por el efecto. Por ejemplo, ¿quién soporta este sol? ¿Ok? Cuando hablo del sol me refiero a calor. Vivir de sus manos, es decir, el sol causa calor, entonces me estoy refiriendo a la causa en lugar del efecto. Vivir de sus manos, lo que produce el trabajo de las manos, es decir, vivir de sus manos es el efecto de lo que corresponde a trabajar con las manos. La metonimia del efecto por la causa, lo ganó con el sudor de su frente, es el efecto del trabajo, ¿ok? Sembrar sonrisas es el efecto de la alegría. O bien cuando utilizamos el instrumento para mencionar a quien lo maneja. Por ejemplo, el primer tambor se refiere al músico que toca el tambor. El mejor pincel se refiere al pintor, ¿ok? Entonces vean que se está utilizando el instrumento para referirse al sujeto que lo maneja. Y por último tenemos la alegoría, que es una sucesión de metáforas, ¿ok? O una metáfora a lo largo de un texto, como por ejemplo el gran teatro del mundo de Calderón. El gran teatro se refiere a la vida, ¿ok? A la vida en sí, y los actores serían los seres humanos. Entonces, esta sería una alegoría. Normalmente estas se dan a lo largo de un texto. Y eso sería con respecto a la guía de análisis literario. Si tienen una duda, recuerden dejarme sus preguntas debajo del video. ¿Ok? Muchas gracias.